Josué capítulo 2, versículo 12 y 13. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hasta aquí hemos leído. Esta palabra lo dijo la ramera Rahab. Ella era ramera en la ciudad de Jericó. Ella escondió a los 2 espías de Israel. El rey de Jericó, sabiendo que ellos habían venido, mandó a los soldados para confirmar el hecho. Y la ramera Rahab escondió a estos 2 hombres en el terrado de su casa y les dijo a los soldados que ellos salieron, síganlos aprisa hasta la puerta principal. Entonces los soldados salieron por la puerta principal y la puerta se cerró, ya no pudieron entrar y seguramente tuvieron que esperar hasta que abrieran. En ese momento la ramera Rahab les dijo a los 2 espías. Aquí dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Yo cuando leo esta palabra de la Biblia, me asombro tanto, porque así son los hombres de la fe. Supongamos que la ramera Rahab estaba ahora viviendo en la ciudad de Jericó y parecía que los israelitas estaban en peligro. La ramera Rahab en aquel momento traicionó a Jericó y se puso del lado de Israel. Esto es algo que hacen las personas que verdaderamente conocen la vida espiritual. Se ponen del lado de Dios y traicionan su carne. Esta parte fue muy certera en la ramera Rahab. A pesar de que Saúl estaba con Dios y del lado de Dios, en muchas ocasiones utilizó su propia manera humana. Ahora, la ramera Rahab tenía una certeza en su corazón y los espías hicieron el juramento con ella. Su padre, su madre, sus hermanos y hermanas, a toda su familia. Fueron a la casa de la ramera Rahab y se salvaron. Al pensar en ello, esta historia es muy interesante. El papá le dijo, hija, Rahab, yo te he menospreciado tanto tiempo por ser ramera y no te he dejado entrar a mi casa, pero ¿con qué corazón has pensado en nosotros y en salvarnos? Y estaban muy agradecidos con ella. Y hablando, uno puede pensar muchas cosas. Después, uno de los espías, Salmón, se casó con la ramera Rahab. Él estaba muy agradecido con ella por haberlo escondido en su casa. Después de que los soldados se fueron, ella les dijo, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Hicieron este juramento con Dios. ¿Cómo pudo decidir su corazón de esta manera? Era una persona muy valiosa. Por eso Salmón sabía que Rahab era una ramera, pero él decidió su corazón. Yo nunca he visto a una mujer así. No sé bien su pasado y por qué ella ha vivido como ramera. ¿Pero qué problema? Ella me ayudó. Esto es un hecho muy precioso. Amo a esta mujer. Yo me voy a casar con ella. ¿Qué importa lo que digan los demás? Y de esta manera tan clara, ella tomó una decisión en su corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Salmón engendró de Rahab a Booz,
Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. La genealogía tan preciosa de Jesús, pero se casó con ella. Y viendo esto, Salmón le habrá dicho a su padre: «Padre, me voy a casar con la ramera Rahab». No habría sido fácil tomar esta decisión. Y Rahab decidió su corazón y verdaderamente se puso del lado de Israel, respaldó a los espías y Dios bendijo a su familia. Yo, siendo un pastor, viviendo la vida espiritual, guío a las personas hasta el proceso del perdón de los pecados. Y después de recibir el perdón de los pecados, puedo ver que viven una vida muy bendita, y esa vida es muy sencilla. ¿Cuál es esa vida? Ponerme del lado de Jesucristo, desechando mis pensamientos. No es nada difícil. Las personas que les falta pensar: no sé si vaya a morir, es difícil, no voy a poder. Y evaden para atrapar a los espías. Puede acusarlos. Quizás usan muchas maneras. Pero Rahab, siendo una ramera, ella pudo haberlos acusado. Sin embargo, tomó una decisión clara en su corazón. Ellos nos deben de salvar. Para salvar a mi familia, yo debo de pedirles un favor para poder rescatar a mi familia. Y ella tomó una decisión clara en su corazón. La vida espiritual se vive de esta manera. La Biblia dice que los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios. Parece que es beneficioso seguir los pensamientos de la carne. Pero hay algo muy claro, que es la muerte. Ahora parece bueno, pero la conclusión es la muerte. Desechando los pensamientos de la carne, siguiendo la palabra de Dios, con la fe. Cientos y miles de veces Dios nos ayuda. Después de haber recibido el perdón de los pecados, hay muchas personas que no logran vivir por la fe y terminan yéndose al mundo. En 1962, por muchas transgresiones que yo cometí, pasé por mucha dificultad. Algo que yo descubrí con claridad es que si yo sigo mis pensamientos, me fracaso. Desde ese momento ya no seguí mis pensamientos. A veces quería seguir mis pensamientos, pero yo recordaba: no, voy a fracasar. Hoy en día, muchas personas que viven la vida espiritual no logran trazar esta franja en su corazón y quieren seguir la carne. Cuando Felipe anunció el Evangelio en Samaria, Jesús le dijo: cuando el Espíritu Santo descienda a vosotros, seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En aquel tiempo Felipe fue a Samaria. Esteban recientemente había muerto y estaba en un lugar muy peligroso. Pero Felipe seguramente sintió mucho miedo para anunciar el Evangelio, pero él anunció con seguridad. Y el paralítico se sanó, y muchos endemoniados fueron liberados del demonio, y hubo gran gozo. Las personas de Samaria estaban contentas y alegres y querían estar con Felipe. Pero Felipe se fue y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él se encontró con el etíope eunuco, le predicó el Evangelio, recibió la salvación y se bautizó. Y Dios guió a Felipe para que fuera con el funcionario de Candace, el etíope eunuco. Y pudimos ver la guía del Espíritu Santo. Cuando nosotros avanzamos confiando en la guía de Dios, Dios se responsabiliza de todo en nuestra vida. Pero tristemente muchas personas no pueden creer en Dios
y fluyen usando la manera humana. Por eso nosotros debemos de desechar los pensamientos de la carne porque son muerte. Siguiendo los pensamientos de la carne parece que nos va a ir bien, y si seguimos el Espíritu parece que nos va a ir mal. Y de esta manera Satanás nos engaña y terminan siguiendo la carne. Así como Rahab se puso del lado de Israel, pongámonos del lado de Dios y traicionemos la carne para recibir la bendición de Dios. De lo contrario, Saúl estaba con Dios, pero él no siguió la voluntad de Dios, sino su propio método humano. La ramera Rahab, a pesar de que ella era una ramera, fue muy fiel, fue una mujer muy preciosa. Salmón la tomó como esposa y feliz porque le salvó su vida, vivió con ella. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Esa bendición tan preciosa de pertenecer en la genealogía de Jesucristo la recibió la ramera Rahab. Nosotros también, siguiendo la obra del Espíritu Santo, naturalmente perteneceremos a la bendición de Dios. Y yo espero que ustedes reciban esa bendición. En especial, el CLF, no solo en Corea, sino pastores de todo el mundo se reúnen para escuchar la palabra. También muchos que no son pastores escuchan y reciben la bendición del perdón de los pecados. Espero que ustedes también reciban esa gran bendición de Dios. Cuando yo recibí el perdón de los pecados, en el año 1962, yo entendí claramente que seguir mis pensamientos era fracaso. Y he recibido mucha bendición por seguir la palabra de Dios. Ustedes también, desechando la carne, sigan la voz del Espíritu Santo y vivirán una vida muy bendita y con mucha fuerza. Gracias.